Una semana antes de la boda, el hermano del novio confesó su amor a la novia. El día de la celebración todo se derrumbó, pero el verdadero culpable resultó ser completamente diferente. Esteban y Mateo nacieron con 3 minutos de diferencia, pero el destino dispuso que solo pudieran ser llamados hermanos de manera formal. La sangre compartida no los hizo cercanos, y los años vividos bajo el mismo techo no les regalaron ni amistad ni comprensión mutua. Esteban era el mayor. Alto, con rasgos bien definidos y cabello oscuro y abundante, atraía las miradas desde su juventud. Tenía un encanto natural, esa facilidad para relacionarse que no se puede aprender. Esteban sabía caer bien a la gente, sabía decir las cosas correctas en el momento justo, sabía sonreír de tal forma que su interlocutor se sentía la persona más importante del mundo. Conseguía trabajo con facilidad, establecía contactos sin esfuerzo, ascendía en su carrera rápidamente. A los 30 años, Esteban ya era dueño de una pequeña pero exitosa empresa de importación de vinos españoles, manejaba un auto costoso y rentaba un departamento en una zona exclusiva de Barcelona. Mateo era su completo opuesto. Apariencia común, carácter modesto, con la costumbre de pensar más de lo que hablaba. Trabajaba como contador en una empresa comercial, ganaba un salario promedio y rentaba un departamento pequeño en las afueras de la ciudad. Mateo no sabía causar impresión desde los primeros minutos de conocer a alguien, no sabía brillar en reuniones, no sabía venderse a sí mismo. Pero era confiable, honesto y constante. Quienes lo conocían bien valoraban precisamente esas cualidades. Aunque esas personas eran pocas. Su madre, Dolores, nunca ocultó sus preferencias. Adoraba a Esteban. Cuando él la visitaba, preparaba sus platillos favoritos, escuchaba durante horas sus historias de éxito, presumía de él con las vecinas. Mateo, en cambio, solo recibía de su madre saludos secos y preguntas formales sobre su salud. Ella nunca se interesó por su trabajo, su vida, sus planes. Para Dolores era como si solo existiera un hijo, el mayor, guapo, exitoso. Mateo había aceptado esto hace tiempo. Dejó de buscar el calor materno, dejó de esperar que algún día ella lo mirara con el mismo orgullo que a su hermano. Lo aceptó como algo dado, como una injusticia inevitable del destino. Y encontró su felicidad en otro lugar. Mateo conoció a Lucía hace 3 años en la boda de unos conocidos en común. Ella estaba sentada en una mesa cercana, con un vestido beige sencillo y el cabello recogido en un moño despeinado. Mateo la notó de inmediato, no porque fuera particularmente llamativa o vistosa, sino porque en sus ojos se leía sinceridad. Reía con los chistes, bailaba con sus amigas, conversaba con los invitados, y en todo eso no había ni una pizca de falsedad. Comenzaron a hablar por casualidad, en la barra, cuando ambos pidieron agua al mismo tiempo. Surgió un diálogo ligero y natural, sin esa tensión que normalmente acompaña los encuentros en este tipo de eventos. Lucía trabajaba como enfermera en un hospital, vivía sola en un departamento pequeño que le había dejado su abuela, soñaba con viajar pero por ahora se conformaba con escapadas a la costa los fines de semana. Mateo no intentó impresionarla. Simplemente fue él mismo, tranquilo, de pocas palabras, un oyente atento. Y para su sorpresa, fue precisamente eso lo que conquistó a Lucía. Ella le dijo después que estaba cansada de hombres que en la primera cita intentaban demostrar sus virtudes como si fueran un producto en exhibición. Mateo era diferente. No presumía, no adornaba su vida, no construía ilusiones. Su relación se desarrolló lenta y pausadamente. Se veían por las tardes después del trabajo, paseaban por el parque, iban a cafés pequeños donde podían conversar sin tener que gritar por encima de la música. Mateo le presentó a Lucía sus pocos amigos, ella lo presentó a sus amigas. Poco a poco se convirtieron en parte esencial de la vida del otro. Lucía era sencilla en el mejor sentido de la palabra. No exigía regalos caros, no hacía berrinches por tonterías, no manipulaba sentimientos. Sabía alegrarse por las pequeñas cosas, pan recién horneado, un día soleado inesperado, una buena película. Con ella todo era fácil. Mateo sintió por primera vez en su vida que alguien lo aceptaba tal como era, sin intentar cambiarlo o mejorarlo. Después de 2 años, Mateo le propuso matrimonio. Sin gestos grandilocuentes, sin rosas ni músicos. Simplemente una tarde en su playa favorita,
el atardecer, el sonido de las olas y una pregunta sincera. ¿Te casarías conmigo? Lucía lloró y dijo que sí. Esteban conoció a Lucía solo unos meses después del compromiso. Rara vez visitaba la casa de sus padres, siempre ponía como excusa que estaba ocupado, pero finalmente llegó a una comida familiar. Mateo llevó a su prometida para presentarla oficialmente a su madre. Dolores recibió a Lucía con frialdad, incluso con cierto desdén. La recorrió con una mirada evaluadora de pies a cabeza, apenas asintió en respuesta al saludo y de inmediato se enfocó en otra cosa. Lucía se sintió incómoda, pero no lo demostró. Mateo estaba acostumbrado a esa actitud de su madre y ya no le afectaba. Solo quería que la velada transcurriera sin conflictos. Esteban apareció más tarde. Irrumpió en la casa con un ramo de flores para su madre, con una amplia sonrisa y bromas. Dolores floreció, se agitó, comenzó a poner la mesa. Esteban la abrazó, la besó en la mejilla, elogió su nuevo peinado. Luego se volteó hacia Mateo, le dio unas palmadas en el hombro, y su mirada se dirigió a Lucía. ¿Así que esta es la afortunada?, preguntó con una sonrisa, extendiendo la mano. Esteban. Lucía, respondió ella, estrechando su mano. Esteban sostuvo su palma en la suya un poco más de lo necesario y la miró directamente a los ojos. Lucía sintió una ligera incomodidad, pero de inmediato descartó ese pensamiento. Probablemente era solo su forma de ser. Durante la cena, Esteban fue el centro de atención, como siempre. Habló sobre un nuevo contrato, sobre un viaje a Madrid, sobre un restaurante que acababa de abrir en el centro de la ciudad. Dolores escuchaba sin despegar la vista, hacía preguntas, reía con sus bromas. Mateo permanecía en silencio, intercambiando miradas ocasionales con Lucía. Ella apretaba su mano bajo la mesa, haciéndole saber que todo estaba bien, que ella estaba ahí. Esteban se dirigió a Lucía varias veces con preguntas, sobre su trabajo, sobre cómo se conocieron con Mateo, sobre los planes para la boda. Era cortés, incluso encantador, pero en su voz había algo que Lucía no podía definir. Como si la estuviera estudiando, evaluando, ajustándola a algún sistema de coordenadas interno. Cuando terminó la velada y se iban con Mateo, Esteban salió a despedirlos hasta el auto. «Hermano, lo hiciste bien», dijo, dándole palmadas en la espalda a Mateo. «Lucía es maravillosa. Tomaste la decisión correcta». Mateo asintió y se sentó al volante. Esteban les hizo adiós con la mano, pero su mirada no estaba puesta en su hermano, sino en Lucía, sentada en el asiento del copiloto. Ella no notó esa mirada. Pero si la hubiera notado, habría visto en ella algo inquietante. Algo que no presagiaba nada bueno. Los siguientes meses pasaron volando entre agradables preparativos. Mateo y Lucía elegían el lugar para la celebración, hacían la lista de invitados, discutían el menú. La boda estaba planeada para unas 50 personas, en un pequeño restaurante campestre con vista a los viñedos. Lucía se encargaba de la organización junto con sus amigas. Especialmente la ayudaba Catalina, su mejor amiga desde la escuela. Catalina era todo lo opuesto a Lucía, vibrante, emocional, un poco voluble. Cambiaba de trabajo cada 6 meses, salía con un chico y luego con otro, siempre se metía en algún lío. Pero aún así seguía siendo buena, solidaria y una amiga leal. Lucía siempre podía contar con ella. Catalina estaba encantada con la boda que se aproximaba. Ayudaba a elegir el vestido, ideaba la decoración, llamaba a fotógrafos. A veces Mateo bromeaba diciendo que Catalina estaba más emocionada por la celebración que los propios novios. Lucía solo se reía. Esteban llamaba de vez en cuando, preguntaba cómo iban los preparativos, ofrecía su ayuda. Incluso insistió en pagar la música, contrató a un pequeño conjunto que tocaba en bodas y eventos corporativos. Mateo al principio se negó, pero Esteban lo convenció, argumentando que era su regalo para su hermano y que era importante para él contribuir a la fiesta. «Ya sabes que no soy bueno siendo sentimental», dijo Esteban por teléfono. «Pero eres mi hermano. Y quiero que tu boda sea perfecta». Mateo le agradeció. A pesar de todas las contradicciones en su relación, en el fondo esperaba que con el tiempo pudieran acercarse más. Tal vez la boda sería un nuevo comienzo para su familia. Un día,
Mateo y Lucía se reunieron con Esteban en un café para discutir los últimos detalles. Esteban llegó con una carpeta de documentos, el contrato con los músicos, la lista de canciones, los contactos. Estaba eficiente y enfocado, como siempre. Todo está organizado, no se preocupen, dijo, pasándole la carpeta a Mateo. Los muchachos son profesionales, tocan excelente. Sus invitados quedarán contentos. Lucía le agradeció y charlaron un poco más sobre el evento. Esteban fue encantador y atento, bromeaba, se interesaba por la opinión de Lucía en cada tema. Mateo incluso pensó que su hermano realmente había cambiado, se había vuelto más suave y amable. Cuando se despedían, Esteban abrazó a Mateo y le deseó felicidad. Luego se volvió hacia Lucía, tomó su mano y, mirándola directamente a los ojos, dijo: «Cuídense el uno al otro. Este tipo de amor es poco común». Lucía asintió con una sonrisa, pero algo se estremeció en su interior. En la voz de Esteban había sonado una nota extraña, algo entre tristeza y arrepentimiento. Una vez, Lucía regresaba a casa después de otra prueba de vestido. La tarde era cálida, nubes ligeras flotaban en el cielo, la ciudad se sumergía gradualmente en una agradable atmósfera crepuscular. Caminaba disfrutando del paseo y anticipando su pronto encuentro con Mateo. Habían acordado cenar juntos y discutir los últimos detalles. Cuando se acercaba a su edificio, alguien la llamó. Al voltearse, Lucía vio a Esteban. Estaba junto a su auto, estacionado enfrente, y le hacía señas con la mano. «Lucía, hola», se acercó sonriendo. «Qué coincidencia. Justo estaba por llamarte». «Hola, Esteban», respondió ella, ligeramente sorprendida. «¿Pasó algo?» «No, todo está bien. Solo quería entregarle algo a Mateo. Me quedaron unos documentos de los músicos, hay un par de detalles importantes. Pensaba pasar a verlo, pero ya que estás aquí, ¿podrías dárselos tú?» «Claro», aceptó Lucía. «Dame». Esteban asintió y con un gesto la invitó a acercarse al auto. «¿Están ahí? Espera un segundo». Abrió la guantera, sacó una carpeta pequeña y se la entregó. Lucía tomó los documentos y estaba por despedirse, pero Esteban de repente habló de nuevo, y en su voz apareció una seriedad que no había estado ahí un minuto antes. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo?» Ella se detuvo, poniéndose alerta. «Claro». Esteban guardó silencio, como eligiendo las palabras. Luego la miró a los ojos y dijo: «¿Eres feliz con Mateo?» Lucía se desconcertó. La pregunta sonó extraña, fuera de lugar. «Sí, por supuesto. ¿Acaso no es obvio?» «Es obvio», asintió Esteban. «Solo que, quiero que sepas, si algo sale mal, si te das cuenta de que estás cometiendo un error, aún no es demasiado tarde para cambiarlo todo». Lucía frunció el ceño. «Esteban, ¿de qué hablas?» «Amo a Mateo. Nos vamos a casar. No hay ningún error». «Lo entiendo», él dio un paso más cerca. «Pero a veces no vemos lo que está cerca. A veces elegimos a la persona equivocada porque no sabemos que hay otra opción». El corazón de Lucía latió más rápido. Empezaba a entender hacia dónde iba todo esto, y esa comprensión la llenó de inquietud. «Esteban, detente. No sigas». Pero él continuó, y en su voz sonó una sinceridad que asustaba más que las propias palabras. «Estoy enamorado de ti, Lucía. Desde esa primera noche que nos conocimos. Intenté no pensar en eso, intenté ahogar este sentimiento, pero no puedo. Estás constantemente en mis pensamientos. Y no puedo permitir que te cases con mi hermano sin decirte la verdad». Lucía se quedó paralizada. No sabía qué responder, no sabía cómo reaccionar. Todo esto era tan inesperado, tan inapropiado, que no podía creer que estuviera sucediendo de verdad. «¿Hablas en serio?», su voz sonó enojada. «¿Me dices esto ahora?» «Sé que está mal», Esteban se pasó la mano por el cabello, claramente nervioso. «Sé que debí quedarme callado. Pero no puedo. No puedo ver cómo te casas con él. Perdóname, pero es la verdad. Te amo». Lucía retrocedió un paso, negando con la cabeza. «No. Te equivocas. Esto no es amor, no sé qué es. Pero no puedes hacer esto. Mateo es tu hermano.
Él confía en ti. Lo sé, la voz de Esteban se volvió más baja. Y eso lo hace aún peor. Lucía se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la entrada, apretando la carpeta con los documentos. Su corazón latía tan fuerte que sentía los golpes en las sienes. Esteban no la siguió, solo se quedó parado mirándola alejarse. Cuando ella desapareció detrás de la puerta, él se subió al auto y se fue. Lucía no le contó a Mateo sobre esa conversación. No sabía cómo hacerlo, no sabía con qué palabras explicar lo que ella misma apenas entendía. Toda la noche dio vueltas en la cama, repasando en su mente cada frase de Esteban, cada una de sus entonaciones. Se sentía mal por esta situación, porque alguien hubiera invadido su vida con confesiones no solicitadas y destruido la armonía que tan cuidadosamente había construido con Mateo. Pensó en que debía contarle todo. Pero cada vez que abría la boca para comenzar la conversación, algo la detenía. ¿Vergüenza? ¿No querer lastimar a Mateo en vísperas del día más importante de sus vidas? No podía entenderlo. Lucía se convencía a sí misma de que no era su culpa, de que no había hecho nada malo, de que Esteban simplemente había cometido una estupidez que era mejor olvidar. Pero olvidar no funcionaba. Cada vez que sonaba el teléfono, se sobresaltaba, temiendo ver el nombre de Esteban en la pantalla. Cada vez que Mateo hablaba de su hermano, ella se tensaba e intentaba cambiar de tema. Este silencio la oprimía como una piedra pesada. Mateo no notaba nada. Estaba demasiado ocupado con los últimos preparativos, demasiado inmerso en las tareas pendientes. Veía que Lucía estaba un poco nerviosa, pero lo atribuía a la ansiedad prenupcial. Ni siquiera se le ocurría pensar que la razón de su estado era completamente diferente. Poco antes de la boda, Esteban le envió un mensaje a Mateo disculpándose. Dijo que no podría asistir a la reunión final con los músicos porque se había enfermado inesperadamente. Mateo no le dio importancia, pero Lucía sintió alivio. Significaba que Esteban también había tomado conciencia de lo inapropiado de su comportamiento y había decidido mantenerse alejado. Tal vez todo saldría bien y este episodio quedaría como un simple recuerdo desagradable que con el tiempo se borraría. Catalina notó que algo andaba mal con Lucía. Un día, cuando estaban las dos preparando las bomboneras para los invitados, preguntó directamente: «Lucía, ¿por qué estás tan pálida? ¿Pasó algo?» Lucía negó con la cabeza. «No, todo está bien. Solo estoy cansada. Son muchas cosas, ¿sabes?» Catalina no le creyó, pero no insistió. Conocía a su amiga lo suficientemente bien como para entender que si Lucía no quería hablar, tenía sus razones. «Está bien», dijo Catalina, abrazándola por los hombros. «Pero si necesitas algo, sabes que puedes contarme todo. Siempre estoy de tu lado». Lucía asintió y sonrió, pero por dentro todo se le contrajo. Quería compartir, quería desahogarse, pero no podía. Porque las palabras de Esteban no la dejaban en paz, y temía que, al pronunciarlas en voz alta, las haría más reales de lo que eran. Esteban no se había enfermado. Simplemente no quería ver a Mateo en esos días, porque entendía que si se encontraba con él, no podría ocultar sus sentimientos. Estaba furioso. Furioso consigo mismo por haberle confesado a Lucía y haber sido rechazado. Furioso con ella por haber elegido no a él. Y furioso con Mateo, por el hecho de que él, tan común y sin nada especial, había logrado obtener lo que él, Esteban, quien toda su vida había estado acostumbrado a ser el primero, no había podido conseguir. Esa furia ardía por dentro. Esteban no estaba acostumbrado a perder. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Toda su vida había obtenido lo que quería, ya fuera trabajo, dinero o mujeres. Su encanto le abría cualquier puerta. Pero Lucía estaba detrás de una puerta para la cual no tenía llave. Intentó distraerse con el trabajo. Nada funcionó. Sus pensamientos volvían constantemente a ella, a cómo miraba a Mateo, cómo le sonreía, cómo le tomaba la mano. Esteban comprendió que no podía simplemente aceptarlo y dejar ir la situación. Necesitaba hacer algo. Algo que le devolviera el control de lo que estaba sucediendo. Y entonces surgió una idea en su mente. Repugnante, rastrera, pero increíblemente atractiva. No podía tener a Lucía, así que Mateo tampoco la tuviera. Comenzó a pensar en cómo lograrlo. Y recordó a Catalina.
Esteban había visto a Catalina solo un par de veces, en las reuniones a las que Mateo y Lucía lo invitaban. La recordaba como una persona vibrante y emocional, que se reía mucho y coqueteaba con todos. Lucía había mencionado en algún momento que Catalina acababa de terminar con otro novio y ahora estaba sola otra vez. El objetivo perfecto. Esteban encontró su perfil en las redes sociales. Estudió las fotos, las publicaciones, averiguó dónde trabajaba, qué lugares le gustaba frecuentar. No le costó trabajo organizar un encuentro casual. Sucedió en un bar al que Catalina solía ir los viernes con sus amigas. Esteban apareció ahí como por casualidad, solo, se sentó en la barra, pidió un whisky. Cuando Catalina entró, él fingió reconocerla y la saludó con una sonrisa. «Catalina, qué coincidencia. ¿Estás sola?» Ella se sorprendió, pero se alegró de ver una cara conocida. «¿Esteban? Hola. Estoy esperando a unas amigas, deben llegar en cualquier momento. ¿Y tú qué haces aquí?» «Ah, nada, decidí relajarme después del trabajo. ¿Te sientas? Te invito a un cóctel». Catalina no se opuso. Comenzaron a conversar. Esteban fue encantador, atento, la hizo reír con sus historias, le hizo cumplidos discretos pero agradables. Cuando las amigas de Catalina finalmente aparecieron, ella ya no quería alejarse de la barra. Esteban propuso continuar la velada juntos, y ellas aceptaron. Así comenzó el juego. Esteban actuó de manera metódica y precisa. Le escribía a Catalina todos los días, la invitaba a salir, le daba flores, la llevaba a restaurantes caros. Sabía cómo encantar a las mujeres, sabía qué palabras decir, qué gestos hacer. Catalina quedó cautivada por su atención. Hacía tiempo que soñaba con una relación seria, con un hombre que la cuidara, que la valorara. Y ahora, parecía, ese hombre finalmente había aparecido. Esteban no apresuraba los eventos, pero tampoco los alargaba. Sabía sentir el momento indicado. Pronto se volvieron íntimos. Catalina era feliz, le parecía que había encontrado lo que buscaba toda su vida. Esteban, por su parte, interpretaba su papel impecablemente. Le hablaba de sentimientos, del futuro, de cuánto tiempo había esperado conocerla. La besaba, la abrazaba, le susurraba ternuras, y todo era mentira. Una mentira fría y calculada. Se sentía asqueado de sí mismo, pero continuaba. Porque la venganza era más dulce que el remordimiento. Catalina le contó a Lucía sobre su nuevo romance. Ella se alegró por su amiga, finalmente había aparecido un hombre decente en su vida. Lucía ni siquiera sospechaba que ese hombre era Esteban. Catalina no mencionaba su nombre, solo decía mi novio, y Lucía, absorta en los preparativos de la boda, no preguntaba detalles. Esteban sabía que el tiempo se agotaba. Faltaba poco para la boda. Tenía que actuar más rápido. Esteban convenció a Catalina de que debían ser cuidadosos con la anticoncepción, pero en secreto hizo todo para que ocurriera lo contrario. Contaba con la suerte, y la suerte le sonrió. Tiempo después de iniciado su romance, Catalina notó cambios en su estado. Al principio no le dio importancia, pero cuando pasó otra semana, comenzó a preocuparse. Compró una prueba de embarazo y el resultado fue positivo. Catalina quedó en shock. No había planeado un embarazo, no estaba preparada para esto. Pero al mismo tiempo surgió una esperanza en su interior. ¿Tal vez era una señal? ¿Tal vez era su oportunidad con Esteban de formar una familia? ¿Se llevaban tan bien, él la cuidaba tanto? Le llamó a Esteban y le pidió que se vieran. Su voz temblaba, y él entendió que el plan había funcionado. Se encontraron en el mismo bar donde todo había comenzado. Catalina estaba pálida, alterada. Le costó trabajo empezar la conversación, y cuando finalmente se decidió, las palabras se le atoraban en la garganta. «Esteban, necesito decirte algo. Es importante». Él tomó su mano, fingiendo preocupación. «¿Qué pasó, cariño?» «Yo, estoy embarazada». Esteban se quedó inmóvil, como si no lo esperara. En realidad se había preparado para este momento, había pensado cada reacción. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. «Sí. Me hice 2 pruebas. Ambas positivas». Él guardó silencio, mirando al vacío. Catalina esperaba, apretando su mano.
Esteban, di algo. Entiendo que es inesperado, pero... Es maravilloso, la interrumpió, y en su voz sonó una ternura que en realidad no existía. Estoy tan feliz, Catalina. Voy a cuidar de ti y de nuestro bebé. Catalina lloró de alivio. Temía que él le diera la espalda, pero había recibido la noticia con alegría. Lo abrazó, se aferró a él, le agradeció. Esteban le acariciaba el cabello y miraba por la ventana del bar. Su rostro era impenetrable, frío. El plan marchaba perfectamente. Faltaba un día para la boda. Mateo y Lucía lo pasaron en lugares separados, siguiendo la tradición. Mateo estaba con sus amigos, Lucía con Catalina y sus otras amigas. Organizaron una pequeña fiesta en el departamento de Lucía, tomaron vino, rieron, recordaron historias divertidas del pasado. Catalina estaba extrañamente callada. Lucía lo notó y decidió hablar con ella a solas. «Amiga, ¿qué te pasa? Hoy no estás de ánimo». Catalina intentó sonreír. «Todo está bien. Solo estoy cansada». «¿Segura? ¿Tal vez es algo con tu novio? No has contado nada de él». Catalina apartó la mirada. «Con él todo está bien. Demasiado bien». Lucía frunció el ceño. «Eso suena raro. ¿A qué te refieres?» Catalina quería contarle, quería compartir la noticia del embarazo, pero algo la detenía. Sentía que no era el momento, que mañana era la boda de su mejor amiga y no debía distraer su atención. «Nada», dijo. «Te cuento después de tu boda. Ahora no es el momento. Hoy es tu día». Lucía no insistió. Abrazó a su amiga y regresó con las demás. Y Catalina se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna y pensando en lo que le esperaba en el futuro. La mañana amaneció clara y soleada. Una brisa ligera traía el aroma de los naranjos en flor, el cielo estaba despejado. Un día perfecto para una boda. Lucía despertó temprano, con un temblor en el pecho. Apenas había dormido durante la noche, despertándose constantemente por la emoción. Hoy se convertiría en la esposa de Mateo. Hoy comenzaría su nueva vida. Sus amigas llegaron para ayudarla con los preparativos. Le hicieron el peinado, el maquillaje, la ayudaron a ponerse el vestido. Catalina estaba ahí, pero seguía pareciendo distante. Lucía lo atribuyó a que su amiga tal vez estaba preocupada por su propio romance. Mateo también se preparaba rodeado de amigos. Estaba tranquilo, feliz. Todo estaba saliendo perfecto. El restaurante listo, los invitados convocados, los músicos en su lugar. Esteban había prometido llegar al inicio de la ceremonia, aunque la noche anterior se había vuelto a quejar de que se sentía mal. Mateo estaba preocupado por su hermano, pero él lo convenció de que estaría ahí sin falta. La ceremonia debía comenzar a las 5 de la tarde. A las 4, todos los invitados ya estaban reunidos en el pequeño restaurante campestre. El lugar era acogedor y hermoso, mesas blancas al aire libre, flores naturales, viñedos de fondo. Los músicos afinaban sus instrumentos, los meseros se movían alrededor de las mesas. Mateo estaba frente al altar improvisado, en traje, con una flor en el ojal. Esperaba. Su corazón latía tranquilo, su mente estaba clara. Sabía que estaba tomando la decisión correcta. Lucía era su destino. Y entonces sonó la música. Los invitados voltearon hacia la entrada. Lucía apareció en el umbral, con su vestido blanco, con el ramo en las manos. Era hermosa. Mateo sonrió, y lágrimas asomaron en sus ojos. Pero antes de que Lucía pudiera dar el primer paso por el pasillo, Catalina entró al restaurante. Estaba pálida, los ojos enrojecidos por las lágrimas. Se detuvo en medio del salón, y todas las miradas se dirigieron a ella. Se hizo el silencio. Hasta la música se detuvo. «Perdóname, Lucía», su voz temblaba. «No puedo. Debo decirlo. Ahora. De lo contrario no podré vivir conmigo misma». Lucía se quedó inmóvil. Mateo frunció el ceño, sin entender qué estaba pasando. Los invitados comenzaron a murmurar. «Catalina, ¿de qué hablas?», preguntó Lucía en voz baja. Catalina dio un paso al frente, apretando su bolso. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Estoy embarazada. De Esteban».
Un murmullo recorrió el salón. Mateo palideció. Lucía sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué? Exhaló. Catalina, ¿qué estás diciendo? Salgo con Esteban. Estuvimos juntos, y yo, quedé embarazada. Él dijo que me amaba, que estaríamos juntos, pero solo esta mañana entendí la verdad. Mateo dio un paso adelante, su rostro se contrajo. ¿Dónde está Esteban? Debía venir, Catalina lo miró con desesperación. Dijo que estaría aquí. Pero cuando esta mañana fui a verlo para hablar sobre el futuro, él me dijo que todo había sido un juego. Que nunca me había amado. Que me había usado. Se reía, Mateo. Se reía de mí. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Todo a su alrededor daba vueltas. No podía creer lo que estaba pasando. Esto no podía ser verdad. Tenía que ser una pesadilla. En ese momento la puerta se abrió y Esteban entró al restaurante. Venía en traje, tranquilo y sereno. Recorrió el salón con la mirada, vio a Catalina y una sonrisa burlona apareció en sus labios. Ahí estás, querida. Estaba preocupado por dónde habías ido. Mateo se lanzó hacia él. ¿Es verdad? ¿Estuviste con ella? Esteban se encogió de hombros. ¿Verdad? ¿Y qué? Somos adultos, todo fue consensuado. Me usaste, gritó Catalina. Dijiste que me amabas. Esteban se volvió hacia ella con fría indiferencia. Dije muchas cosas. ¿Realmente pensaste que era en serio? Querida, solo eras una diversión. Catalina cayó de rodillas, sollozando. Lucía corrió hacia ella, la abrazó. Mateo estaba parado, con los puños apretados, sin poder creer que su hermano fuera capaz de tal cosa. ¿Por qué?, preguntó, mirando a Esteban a los ojos. ¿Por qué hiciste esto? Esteban sonrió con sarcasmo. Porque podía. Porque me dio la gana. Y también porque tu preciosa Lucía me rechazó. Le confesé mi amor y ella te prefirió a ti. A ti, Mateo. Gris, aburrido. Toda tu vida estuviste en mi sombra, y de repente ella te elige a ti. Eso fue un insulto. Mateo guardó silencio. Dentro de él todo hervía, pero se contenía. Miró a Lucía, y ella bajó la vista. Ahora entendía por qué los últimos días había estado tan nerviosa. ¿Lo sabías?, preguntó en voz baja. Me lo confesó poco antes de la boda, susurró Lucía. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de arruinarlo todo. Esteban se rió. ¿Ves, hermano? Hasta tu novia no consideró necesario compartir la verdad contigo. Porque no mereces confianza. No la mereces a ella. No mereces nada. Mateo dio un paso hacia él, pero se detuvo. No porque tuviera miedo, sino porque entendió, su hermano ni siquiera valía una pelea. Era un ser patético y vacío que toda su vida se había escudado en apariencias, pero que por dentro estaba podrido. Vete, dijo Mateo fríamente. Vete de aquí y nunca más aparezcas en mi vida. Esteban sonrió con burla, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Pero antes de irse, se volteó y soltó. Disfruta tu boda, Mateo. Si es que se lleva a cabo. Salió. Catalina seguía llorando en brazos de Lucía. Mateo se quedó parado, mirando al vacío. La boda quedó cancelada. En el restaurante se instaló un silencio pesado. Los invitados no sabían qué hacer, irse o quedarse. Mateo se acercó a Catalina y Lucía, se sentó junto a ellas. Catalina, dijo suavemente. Lamento mucho esto. No sabía que mi hermano era capaz de tal cosa. Catalina levantó hacia él sus ojos llorosos. Soy una idiota. No es tu culpa, Lucía le acariciaba la espalda. No tienes la culpa. Mateo se levantó y se dirigió a los invitados. Les pido disculpas por haber sido testigos de esto. La boda no se llevará a cabo. Pero no quiero que este día quede completamente arruinado. Quédense, por favor. Beban, coman. Todo está pagado. Solo, denos un poco de tiempo. Los invitados asintieron con incertidumbre. Algunos comenzaron a irse, otros se quedaron, intentando apoyar con conversaciones y su presencia. Los músicos, sin saber qué hacer, comenzaron a tocar suavemente una melodía de fondo.
Mateo llevó a Lucía aparte, lejos de las miradas. ¿Por qué no me dijiste? Su voz era calmada, pero se escuchaba el dolor. No sabía cómo. Tenía miedo de que destruyera todo. Tenía miedo de que pensaras que yo había hecho algo para que él se comportara así. Nunca hubiera pensado eso. Mateo le tomó las manos. Te conozco, Lucía. Confío en ti. Pero me duele que no confiaras en mí. Perdóname, Mateo. Quise hacerlo mejor. Él la abrazó, la apretó contra sí. Se quedaron así varios minutos, simplemente sosteniéndose en silencio. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Lucía en voz baja. No lo sé, respondió Mateo. Pero algo sé con certeza, no voy a permitir que él destruya nuestra vida. Saldremos adelante. Esa misma tarde, cuando los invitados se habían ido, Mateo recibió una llamada de su madre. Dolores estaba furiosa. ¿Qué pasó ahí? Esteban llegó a mi casa alterado. Dice que lo acusaste de algo terrible. Mateo respondió fríamente. Mamá, Esteban arruinó mi boda. Sedujo a propósito a la amiga de Lucía, y luego le confesó que todo había sido un juego. Quería vengarse de mí y de Lucía por haberme elegido a mí y no a él. Al otro lado de la línea se hizo silencio. Eso no es verdad, finalmente dijo Dolores. Esteban no pudo haber hecho eso. Te lo estás inventando. No me lo invento, mamá. Él mismo lo confesó todo. Con testigos. Siempre has envidiado a tu hermano. La voz de Dolores se volvió histérica. Siempre has tratado de desprestigiarlo. Simplemente no puedes aceptar que él es mejor que tú. Mateo respiró profundo. Entendió que su madre nunca le creería. Para ella Esteban siempre sería el ideal, incluso si cometiera un crimen. Está bien, mamá. Cree lo que quieras. Pero ya no quiero tener que ver ni con él ni contigo. Colgó. Y por primera vez en muchos años sintió alivio. Se había liberado del peso que lo había jalado hacia abajo toda su vida. Ya no intentaría ganarse el amor de su madre. Ya no se justificaría por no ser como Esteban. 2 días después, Catalina le llamó a Mateo. Su voz sonaba cansada, pero tranquila. Mateo, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Se encontraron en un café pequeño cerca de su casa. Catalina se veía agotada, pero se mantenía firme. Pidió un té, se sentó frente a él y guardó silencio largo rato, buscando las palabras. Debo contarte algo, finalmente comenzó. Algo que no dije en la boda. Mateo frunció el ceño. ¿Qué más? Catalina bajó la mirada. No estoy embarazada, Mateo. Nunca estuve embarazada. Fue una mentira. Mateo se recostó en el respaldo de la silla, sin poder creer lo que oía. ¿Por qué? ¿Para qué hiciste eso? Catalina levantó hacia él sus ojos llenos de lágrimas. Porque tú me lo pediste. Mateo guardó silencio, atónito. Catalina continuó. Viniste a verme 3 semanas antes de la boda. Dijiste que necesitábamos hablar a solas. Me contaste que tu hermano constantemente intentaba arruinarte la vida, que te envidiaba, que tu madre siempre lo había puesto por encima de ti. Dijiste que querías finalmente demostrarle quién era realmente su hijo mayor. Mateo escuchaba, y todo en su interior se helaba. Me pediste que te ayudara, continuó Catalina. Dijiste que habías ideado un plan. Era necesario que Esteban se interesara en mí, que yo fingiera que salíamos. Y luego, en la boda, yo debía aparecer y declarar que estaba embarazada de él. Dijiste que era la única forma de mostrarle a tu madre su verdadero rostro. Yo, nunca dije eso, susurró Mateo. Lo sé, Catalina se secó las lágrimas. Ahora lo entiendo. Pero entonces te creí. Eras tan convincente, tan sincero. Dijiste que Esteban te había arruinado la vida, que había seducido a tu primer amor hace muchos años, que siempre te quitaba lo más importante. Y decidí ayudar. Por Lucía. Por ti. Mateo se pasó la mano por el rostro. El rompecabezas comenzaba a armarse. No fui yo. Fue Esteban. Catalina asintió. Me di cuenta solo después de la boda. Cuando me miró con esa sonrisa burlona y dijo que todo había sido un juego. Entendí que me había engañado. Se hizo pasar por ti, copiaba tus modales, tu voz,
tu forma de vestir. Sabía que yo confiaba en ti porque eres el novio de mi mejor amiga. Usó eso. Y yo, caí. Mateo se quedó sentado en silencio, procesando la información. Así que Esteban lo había planeado todo de manera aún más astuta de lo que pensaba. No solo sedujo a Catalina, la hizo creer que actuaba según un plan del propio Mateo. ¿Pero por qué aceptaste?, preguntó. ¿Por qué no le preguntaste a Lucía? Dijo que era una sorpresa. Que no querías que Lucía supiera porque podría arruinarlo todo por accidente. Dijo que todo debía verse lo más realista posible. Y yo, solo quería ayudar. Soy una tonta, Mateo. Lo arruiné todo. No, Mateo tomó su mano. Tú no tienes la culpa. Esteban es el culpable. Te manipuló, usó tu bondad. Catalina rompió en llanto. Tenía tanto miedo de contarte esto. Miedo de que me odiaras. De que Lucía nunca me perdonara. Lucía te perdonará, dijo Mateo. Ella entenderá. Ambos entendemos. Después de la conversación con Catalina, Mateo regresó a casa y se quedó largo rato sentado en la oscuridad, reflexionando sobre la situación. Todo encajaba. Esteban no solo arruinó la boda, lo hizo de tal forma que Mateo pareciera el culpable. Para que pareciera que él había organizado todo este espectáculo para desprestigiar a su hermano ante los ojos de su madre. Pero Mateo entendió algo más. Entendió que Esteban toda su vida había interpretado un papel. El papel del hijo perfecto, el hombre exitoso, el galán encantador. Pero detrás de esa máscara se escondía un egoísta vacío y cruel a quien no le importaba a nadie más que él mismo. Y Mateo decidió que era hora de mostrar esa verdad no solo a su madre, sino a todos los demás. Le llamó a Catalina. ¿Grabaste esas conversaciones con Esteban? ¿Cuando se hizo pasar por mí? No, respondió ella. Pero tengo los mensajes. Me escribió haciéndose pasar por ti. Guardé todos los mensajes. Envíamelos, por favor. 5 minutos después, Mateo recibió las capturas de pantalla. Las estudió cuidadosamente. En los mensajes Esteban efectivamente se hacía pasar por Mateo. Usaba su forma de escribir, hasta copiaba algunas frases que Mateo usaba frecuentemente. Pero había detalles que delataban la falsificación. Por ejemplo, el horario de envío de los mensajes coincidía con las horas en que Mateo estaba con Lucía y no podía estar escribiendo eso. Era suficiente. Al día siguiente, Mateo fue a ver a su madre. Sabía que Esteban seguramente ya la había puesto en su contra, le había contado su versión de los hechos. Pero Mateo estaba preparado. Dolores abrió la puerta con expresión fría. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Déjame pasar, por favor. Lo dejó entrar de mala gana. Se sentaron en la sala, y Dolores cruzó los brazos, mirándolo con desconfianza. Mamá, sé que Esteban ya te contó su versión. Pero te ruego que me escuches. Ya sé todo, cortó Dolores. Siempre has envidiado a tu hermano. Y ahora decidiste avergonzarlo, usando a una chica. ¿Cómo pudiste hacer eso, Mateo? Es rastrero. Mateo respiró profundo. No fui yo. Fue Esteban. Él organizó todo para arruinar mi boda. No me mientas. No miento. Tengo pruebas. Sacó su teléfono y le mostró los mensajes, le explicó cómo Esteban se hizo pasar por él, cómo manipuló a Catalina. Dolores miraba la pantalla, y su rostro cambiaba gradualmente. Leía los mensajes, comparaba los detalles, y en sus ojos apareció la duda. Esto no puede ser verdad. Es la verdad, mamá. Esteban confesó todo en la boda. Con testigos. Dijo que lo hizo para vengarse de mí porque Lucía me eligió a mí y no a él. Dolores guardó silencio. Dentro de ella se libraba una batalla. Toda su vida había creído en Esteban, lo había adorado, lo había defendido. Pero ahora frente a ella estaban los hechos que era imposible ignorar. ¿Por qué hizo esto?, susurró. Porque no es quien tú crees que es, Mateo lo dijo suavemente, sin enojo. Esteban toda su vida ha interpretado un papel. Está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Y cuando Lucía lo rechazó, no pudo aceptarlo. Decidió destruir mi vida porque no podía soportar la idea de que yo fuera más feliz que él. Dolores se cubrió el rostro con las manos.
Por primera vez en muchos años Mateo la vio débil, desconcertada. Fui una mala madre, dijo en voz baja. Siempre lo puse por encima de ti. Siempre. Y tú lo toleraste. Perdóname, Mateo. Mateo se acercó a ella, se sentó a su lado. Te perdoné hace mucho, mamá. Solo necesitaba que vieras la verdad. Ella lo abrazó, y se quedaron así largo rato, en silencio. Por primera vez en muchos años no había un muro entre ellos. Una semana después, Mateo se encontró con Esteban. Fue su último encuentro. Se vieron en el mismo bar donde Esteban había conocido a Catalina por primera vez. Esteban llegó con una sonrisa arrogante, seguro de que había ganado. ¿Y bien, hermano? ¿Viniste a quejarte? Mateo se sentó frente a él, calmado y sereno. No. Vine a darte las gracias. Esteban levantó la ceja con sorpresa. ¿Gracias? ¿Por qué? Por abrirme los ojos. Toda mi vida pensé que había algo mal conmigo. Que no era suficientemente bueno, suficientemente exitoso, suficientemente digno de amor. Pero me mostraste que el problema no soy yo. Eres tú. Estás vacío, Esteban. No tienes nada excepto apariencias. No sabes amar, no sabes ser amigo, no sabes ser honesto. Interpretas un papel toda tu vida, y ya no te envidio. Me das lástima. La sonrisa desapareció del rostro de Esteban. Cállate. Mamá sabe la verdad, continuó Mateo. Entendió quién eres en realidad. Y ya no está de tu lado. Esteban palideció. Mientes. Llámala si no me crees. Esteban sacó su teléfono, marcó el número de su madre. Ella no respondió. Llamó de nuevo. Otra vez silencio. Te dio la espalda, Esteban. Porque ni siquiera ella pudo cerrar los ojos ante lo que hiciste. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Te quedaste solo. No tienes a nadie. Ni familia, ni amigos. Solo te tienes a ti mismo. Y eso no es suficiente. Mateo se levantó, puso algunos billetes en la mesa por su café y se dirigió a la salida. Esteban se quedó sentado inmóvil, mirando al vacío. En la puerta, Mateo se volvió. Adiós, hermano. Espero que algún día encuentres en ti la fuerza para convertirte en una persona. Salió. Y nunca más se volvieron a ver. Los meses siguientes fueron difíciles. Mateo y Lucía pospusieron la boda por tiempo indefinido. Necesitaban tiempo para recuperar esa armonía que había entre ellos antes de todos estos acontecimientos. Catalina se sentía culpable, a pesar de que Mateo y Lucía le aseguraban que no tenía la culpa. Renunció a su trabajo, se mudó a otro barrio, intentaba empezar todo de nuevo. Lucía la apoyaba como podía, se veían, conversaban, trataban de restaurar esa amistad que casi se destruye por las manipulaciones de Esteban. Dolores intentaba mejorar su relación con Mateo. Le llamaba, lo invitaba a su casa, trataba de compensar años de frialdad e indiferencia. Mateo aceptaba sus intentos, pero con cautela. Entendía que la confianza no se recupera en un día. Pero estaba dispuesto a darle una oportunidad. Con Esteban nadie tenía contacto. Desapareció de sus vidas tan repentinamente como antes aparecía en las cenas familiares. Mateo escuchó de conocidos que su hermano había vendido su negocio y se había ido de Barcelona. ¿A dónde? Nadie lo sabía. Mateo no intentó averiguarlo. Le daba igual. Un año después, Mateo y Lucía finalmente se casaron. Fue una ceremonia modesta, nada parecida a la que se había planeado originalmente. Se registraron en el juzgado, y luego organizaron una pequeña cena en un restaurante para los más cercanos, unas 20 personas. Catalina estaba entre los invitados. Llegó con un novio nuevo, un hombre tranquilo y confiable que trabajaba como maestro en una escuela. Se conocieron en clases de idiomas, y Catalina por primera vez en mucho tiempo sentía que había conocido a alguien real. Dolores también estuvo en la boda. Se sentó en la mesa, sonreía, conversaba con los invitados. Pero Mateo veía que en sus ojos quedaba tristeza. Había perdido a su hijo mayor, no físicamente, pero sí moralmente. Y esa pérdida la oprimía cada día. ¿Eres feliz?, le preguntó a Mateo cuando estuvieron cerca. Sí, mamá. Soy feliz. Me alegro,
Ella tomó su mano. Te mereces ser feliz, Mateo. Perdóname por no entenderlo durante tanto tiempo. Él la abrazó. Y en ese abrazo había más calidez que en todos los años anteriores juntos. La velada transcurrió en una atmósfera cálida y tranquila. No hubo grandilocuencia, no hubo ostentación. Solo personas cercanas que se alegraban sinceramente por los recién casados. Cuando los invitados comenzaron a irse, Lucía y Mateo se quedaron solos en la terraza del restaurante. Estaban abrazados, mirando la ciudad nocturna. ¿No te arrepientes?, preguntó Lucía. ¿De qué? De que todo sucediera así. De que nuestra primera boda se arruinara. Mateo pensó. No, no me arrepiento. Porque todo esto nos mostró que estamos listos para atravesar dificultades juntos. Que confiamos el uno en el otro. Y que nuestro amor es más fuerte que cualquier manipulación. Lucía sonrió y lo besó. Te amo, Mateo. Pasaron 3 años. Mateo y Lucía vivían en un departamento pequeño en las afueras de Barcelona. Tuvieron una hija, una niña pequeña con grandes ojos marrones y cabello oscuro. La llamaron Sofía. Mateo trabajaba en la misma empresa, había recibido un ascenso y ahora dirigía el departamento financiero. Lucía seguía trabajando en el hospital, pero pasó a medio tiempo para pasar más tiempo con su hija. Su vida era común, sin grandes sobresaltos. No eran ricos, no manejaban autos caros, no vacacionaban en islas exóticas. Pero eran felices. Tenían esa felicidad simple y tranquila que no requiere pruebas y no necesita las miradas admiradas de los demás. Catalina se casó con ese maestro y tuvo un hijo. Vivían cerca, y las dos familias se veían seguido. Organizaban comidas juntos, paseaban por el parque, celebraban las fiestas. Aquel incidente con Esteban hacía tiempo que había quedado en el pasado, convertido en un recuerdo doloroso pero ya sanado. Dolores los visitaba cada semana. Adoraba a su nieta, pasaba horas con ella, jugaba, le leía cuentos, salían a pasear. Su relación con Mateo se había vuelto más cálida, aunque ese abismo que se formó por años de indiferencia no había desaparecido por completo. Pero ambos lo intentaban, y eso era lo principal. De Esteban nadie sabía nada. A veces Mateo se sorprendía pensando en cómo le habría ido a su hermano. Pero esos pensamientos eran fugaces. Esteban ya no ocupaba un lugar en su mente ni en su corazón. Un domingo, Mateo paseaba con su hija en el parque. Lucía se había quedado en casa, le dolía la cabeza, y Mateo decidió dejarla descansar. Sofía corría por los senderos, perseguía palomas, reía. Mateo iba detrás, sonriendo y vigilando que no se cayera. De repente sintió la mirada de alguien. Se volteó y vio a un hombre sentado en una banca a un lado. El hombre lo miraba, y Mateo reconoció con dificultad a Esteban. Su hermano había cambiado mucho. Había adelgazado, en sus ojos ya no estaba ese brillo de antes. Se veía cansado, perdido. Su ropa era sencilla, casi pobre. Nada de trajes caros, nada de relojes en la muñeca. Mateo se quedó inmóvil. Sofía corrió hacia él, lo jaló de la mano. Papá, vamos a los columpios. Espera un momento, cariño. Se acercó a la banca. Esteban levantó la vista hacia él, y en sus ojos apareció algo parecido a la vergüenza. Hola, Mateo. Hola. Guardaron silencio. Un silencio pesado se instaló entre ellos. ¿Es tu hija?, preguntó Esteban, mirando a Sofía. Sí. Es hermosa. Se parece a Lucía. Mateo asintió. No sabía qué decir. No sabía por qué Esteban estaba ahí, qué quería. Quería disculparme, dijo Esteban en voz baja. Por todo lo que hice. Sé que las palabras no cambiarán nada, pero necesitaba decirlo. Mateo lo miró atentamente. En los ojos de su hermano no había la insolencia de antes, la arrogancia de antes. Solo cansancio y vacío. ¿Qué te pasó?, preguntó Mateo. Esteban sonrió con ironía, pero en esa sonrisa no había alegría. La vida pasó. Resultó que cuando caes, nadie quiere levantarte. Toda esa gente que yo consideraba amigos, desapareció. Me quedé solo. Como dijiste. ¿Y ahora qué? Trabajo en un almacén. Rento un cuarto en las afueras.
Vivo de quincena en quincena. Guardó silencio. ¿Sabes? A veces pienso que es justo. Que me merecí todo esto por lo que te hice. A Catalina. A nuestra familia. Mateo no respondió. No sentía ni malicia ni satisfacción. Solo tristeza. ¿Eres feliz?, preguntó Esteban, mirándolo. Soy feliz. Esteban asintió. Me alegro por ti. De verdad. Sofía volvió a correr hacia él, jaloneando a su padre. Papá, vamos. Mateo la cargó. Ya voy, cariño. Miró a Esteban por última vez. Cuídate, dijo su hermano. Tú también. Mateo se dio la vuelta y se alejó. No miró atrás. Sabía que no se volverían a encontrar. Y eso estaba bien. Esa noche, cuando Sofía se durmió, Mateo le contó a Lucía sobre el encuentro. Ella escuchó en silencio, sosteniéndole la mano. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Extraño, Mateo suspiró. Toda mi vida pensé que si algún día lo veía destrozado, me alegraría. Pero no me alegré. Simplemente me puse triste. Porque eres bueno, Lucía le acarició la mejilla. No sabes alegrarte del dolor ajeno. Incluso si esa persona te causó tanto daño. Tal vez. Pero ¿sabes qué entendí hoy? Entendí que lo perdoné. No porque se disculpara, sino porque ya no necesito cargar con ese enojo. Me impedía vivir. Y finalmente lo solté. Lucía lo abrazó. Se quedaron así largo rato, en silencio y calidez. Afuera sonaba la ciudad nocturna, en algún lugar tocaba música, la gente reía. La vida continuaba. Su vida. Simple, común, pero tan real.